Bueno, antes de empezar a hablar sobre todas las acusaciones que le tiraron a Whisky sobre su funa, primero quiero decir unas cuantas palabras. Estoy cagado de miedo. Tengo miedo porque seguramente habrá gente que comenzará a insultarme solo por haber hecho este video. Tengo miedo porque puede que también me tachen de pedófilo y busquen algo con lo que puedan funarme y manchar mi reputación. He estado sobrepensando muchas veces sobre si hacer esto. Hasta le he preguntado a una cierta persona si hacerlo o no, por el miedo que tengo. Pero al final agarré valor y aquí estamos. Simplemente es un video donde digo que acusaciones son verdades, falsas, o están a medias, o sea que no tengo del todo claro de que si son ciertas o falsas. La segunda es que me he estado cuestionando varias veces si hacer este video. Porque sentía miedo de que hubiera gente que comenzara a acosarme, tacharme de pedófilo y lo que más me temía, doxearme. Pero al fin me puse valor y aquí estamos. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Es algo difícil de explicar. Cuando me enteré por el mes de julio de que estaban tachando a Whisky de muchas cosas serias, intenté contactarme con él lo más pronto posible para saber con sus propias palabras lo que había pasado exactamente. Me contó que lo culparon de una gran variedad de cosas, hasta el punto de que lo doxearon tanto a él como a su familia. Y pues, como sentí pena por él, ya que lo llevo conociendo desde mis inicios en Twitter, y siempre fue muy amable y cariñoso conmigo, yo lo veía como un trocito de pan, uno muy calenturiento, pero no le hacía daño a nadie. Así que le hice un favor con que le ayudaría con este gran problema investigando detalladamente todas sus acusaciones con un video. Y aquí estamos. También le hice este favor porque desde pequeño nunca me ha gustado perder amistades tanto en internet como en la vida real. No quiero dar a entender que si Whisky hubiera bromeado a un menor de edad lo hubiera ayudado. Solo que en este caso vi de manera muy injusta que le hicieran a esto a Whisky, hasta el punto de doxearlo, eso fue lo que más me molestó cuando me enteré de todo lo que le hicieron. Yo pensaba que los doxeos servían para localizar a una persona que ha cometido un delito tan grave que deberían llevarlo a la cárcel. Pero es que Whisky nunca le hizo daño a nadie. Nunca bromeó a ningún menor de edad, ni se le filtró una carpeta con cierto contenido adentro ni dio a entender que tenía una. Ahora para cualquier cosa doxean a alguien. Pero bueno, me estoy alargando mucho. Ya todo aclarado, hablemos de su primera acusación. Whisky zoofílico. Whisky fue acusado de ser zoofílico por 4 publicaciones que él había subido. Esta de aquí, esta también, y la última. ¿Y qué tienen en común estas 4 publicaciones? Pues que no demuestran nada. En la primera subió una imagen de un gato siendo chorreado por algo blanco. Ya sea espuma de jabón, leche, o lo que sea que sea. Pero eso no demuestra que Whisky sea un zoofílico. Aunque la imagen sí es rara y todo lo demás, es solo eso. Además que Whisky casi siempre responde o publica algo con una imagen o gif de un gato. ¿Y por qué? Pues porque su personaje es un gato antropomórfico. En la segunda imagen Whisky citó una publicación de un usuario haciendo un chiste que hasta yo no llegué a entender, y con la imagen de un gato. Claramente Whisky no se refería a que se iba a coger al gato, sino a algo que tenía que ver con el citado. Hubiese sido más fácil de aclarar esto si supiéramos qué cosa había citado Whisky, y si Whisky hiciera buenos chistes. Y como dije antes, Whisky casi siempre sube imágenes de gatos en sus respuestas o publicaciones. En la tercera, dicen que Whisky no es un furro, sino un gato normal y corriente. Y ya. No tengo mucho que explicar. Supuestamente su personaje es un gato normal cuando literalmente va a 2 patas, puede hablar, y llevar ropa. Y como podemos apreciar en nuestra queridísima Wikipedia, Whisky cumple con todos los requisitos para ser un furro. Puede hablar, caminar, vestirse por cuenta propia, y demás. Y llegamos a la última publicación. Bueno, en realidad serían 2 pero es la misma cosa. También lo tacharon de zoofílico porque hacía chistes de cogerse a un robot con cara de gato que estaba en un restaurante donde él mismo se situaba. Y repito. Hacer chistes. Entiendo que Whisky tenga un humor muy curioso y sea bastante raro como para hacer el gesto de coger a un robot de un restaurante. Pero a esas fechas Whisky tenía 16 años y seguramente le pareció gracioso hacer eso y ya. Y si lo hubiera hecho actualmente, solo sería raro e incómodo de ver. Pero solo eso. Ni siquiera tiene la apariencia total de un gato. Si hubiera sido un robot con una apariencia más real de un gato, o sea así, si hubiera sido muy preocupante.
Así que estas acusaciones de que Whisky es zoofílico solo por estas publicaciones, tampoco me convencen. Lo sería si hubiera publicado cosas como lo del robot gato más realista, o si hubiera subido la imagen de un gato en una pose indebida y él hiciera un supuesto chiste de aparearse con dicho gato, o si en verdad el personaje de Whisky si fuera un animal que va a 4 patas y sin conciencia propia. El supuesto amigo de 13 años de Whisky. Difamaron a Whisky de supuestamente ser amigo de este usuario, Natalia, el cual era un niño de 13 años que se metía ciertas cosas en su asterisco y luego subía fotos donde mostraba lo contado anteriormente. El responsable de esa difamación fue el usuario El Ruso. Por lo que me contó Whisky, El Ruso le hizo un hilo acusándolo de ser un pedófilo por tener una relación con Natalia. Pero él no lo conocía de nada, simplemente vio que Natalia lo siguió y le devolvió el follow y ya. Nunca se fijó el tipo de contenido que él subía. El Ruso mostró unas pruebas para demostrar que sí eran amigos, pero desde mi punto de vista, tampoco es que se vea gran cosa. Solo le llego a responder en algunos comentarios que Natalia le comentaba en algunas de sus publicaciones. Y por la forma en que le respondía Whisky, no se muestra un gran ambiente de amistad. Él respondía de una manera neutral. En el caso de que se seguían mutuamente, Whisky contó que en cierto momento le estaban siguiendo varias personas cada día, y Natalia era una de ellas. Como vio que ese usuario le comentaba en algunos posts, por amabilidad decidió seguirle también. Whisky nunca se supo a revisar el contenido que Natalia subía ni le aparecía ninguno. La gran mayoría no creyeron a Whisky porque cuando sigues a alguien es para ver su contenido. Pero a ver, sé que sonará bobo, pero muchos usuarios solo suelen seguir a una persona como muestra de amabilidad y ya. Como yo también suelo hacer con algunos. Algunas veces cuando me sigue alguien, reviso cuántos seguidores tiene. Y si tiene muy pocos o tiene más seguidos que seguidores, pues le sigo de vuelta como cortesía, aunque no sepa qué cosas sube. Otro motivo de por qué no creyeron a Whisky sobre que no sabía qué contenido subía Natalia, es porque supuestamente cuando sigues a alguien, automáticamente tiene que aparecerte en el apartado de para ti alguna publicación suya. El problema es que Whisky actualmente sigue a más de 7000 usuarios, y dudo mucho que Whisky se la pase tanto tiempo bajando y mirando publicaciones, y otra cosa, en para ti solo te aparecen publicaciones nuevas, es decir, te salen publicaciones de dicho usuario después de que lo sigues. Solo te aparecen publicaciones viejas cuando estás en el apartado de siguiendo. Incluso lo comprobé yo mismo para demostrar que es cierto. Bueno, la idea era que me apareciera alguna publicación de Ibai en el apartado de siguiendo. Pero ni ahí me salió nada. Solo ciertas publicaciones que salieron en un muy mal momento. Así que... la acusación de que Whisky tenía una relación con ese niño, y que veía su contenido, no me parece muy convincente. No hay suficientes pruebas que demuestren que tenía dicha relación, ni que Whisky veía su contenido. Si hubieran capturas como que Whisky se le ve que ha comentando en una publicación de Natalia, o que se hablaban en privado, que por cierto, en una captura de Whisky donde él le pregunta a Natalia qué ha pasado, se ve claramente que ellos no se han hablado antes. Los 3 usuarios que seguía Whisky. Ahora hablaremos sobre unas 3 cuentas de Twitter que Whisky seguía, en el cual lo acusaron también de pedófilo por seguir a esas cuentas.
¿Y por qué? Por una simple razón. Dibujos indebidos de menores de edad. Así que explicaré uno por uno la controversia que tuvieron esas cuentas y si realmente Whisky sabía lo que subían esos usuarios. Comencemos con el primero, YesPlay y el emo feliz. Voy a ir directo al punto para no alargarme tanto con este tema. YesPlay es un usuario que hace dibujos en LSFW y normales. Por lo que me contó Whisky, este sujeto te podía hacer un dibujo de lo que quisieras, a cambio de que tú hicieras 20 repost a cualquier publicación suya. Y pues Whisky decidió hacer eso. Y en uno de los 20 repost que hizo, reposteó un dibujo que hizo YesPlay de una personaje menor de edad llamada Terry. Fui a hablar con Whisky para saber el por qué reposteó ese dibujo. Y pues me contó lo mismo que yo expliqué anteriormente, de que a cambio de que tú le hicieras 20 repost de sus publicaciones, él te hacía un dibujo de lo que tú pidieras. Él y otros usuarios hicieron eso. Whisky quiso un dibujo de él y Faz haciendo el coito. ¿Raro? Sí. Pero ya hablaremos de ese tema después. Luego me cuenta que cuando recibió el dibujo que pidió siguió con su vida. Hasta que uno de los amigos de Whisky o algún usuario random se percató de que YesPlay también llegó a hacer dibujos de personajes menores de edad. Y pues cuando Whisky se enteró, quitó todos los repost que le hizo a las publicaciones de YesPlay. Y sobre el repost que hizo del personaje de Gumball, me dijo que no se dio cuenta de cuál era su edad. Después me recomendó hablar con otro usuario que conozco, para confirmar lo contado anteriormente. Y eso fue lo que hice. Cuando le pregunté al usuario que me recomendó hablar Whisky sobre los 20 repost, me dijo que sí. Que por cierto, este usuario también fue acusado de pedir un dibujo a este sujeto porque lo dibujaron con su personaje teniendo relaciones con una dragona de 4 metros, por lo que me ha comentado. Y pues la gente pensó que como esa dragona era más grande que él, era un menor de edad. Pero creo que ya se solucionó todo cuando el usuario habló con una persona que le preguntó sobre ese dibujo y contó que su personaje tiene 19 años y que la dragona también es mayor de edad pero que mide 4 metros. Aquí unas cuantas capturas más de la conversación que tuvieron. Siguiendo con el tema anterior, le pregunté si le descubrieron cosas raras a YesPlay. Y me respondió que no. Aunque me contó que tiene o tuvo contacto con él, pero que hablan muy pocas veces. Supongo que él aún no se había enterado de lo sucedido. De todas formas ya había revisado el perfil de YesPlay y con el dibujo del personaje menor de edad de la serie del asombroso mundo de Gumball es suficiente. Ah, y sobre el dibujo que le hizo YesPlay a Whisky por los 20 repost, también hubieron problemas con algunos usuarios ya que les pareció que Whisky estaba locamente enamorado de Faz o algo así. Y que cuando pidió ese dibujo, Whisky tenía en esas fechas 17 años. Y sobre YesPlay, respondió a un comentario de que si alguna vez dibujó NSFW de personajes que no eran mayores de 18 años y respondió esto. Sinceramente, aunque tú hagas un dibujo NSFW de un personaje menor de edad pero con un cuerpo de alguien adulto, lo sigo viendo como raro. Claro, es 1000 veces mejor dibujarlos así que con un cuerpo de niño. Pero es mejor no hacer dibujos NSFW de ningún personaje menor de edad, aunque la dibujes con un cuerpazo de adulto, a menos que tenga una versión canónica siendo mayor de edad. El segundo usuario que hablaremos se llama Furuflangi. Este usuario básicamente dibujaba o aún sigue dibujando Shotacon, o sea dibujos NSFW de menores de edad. Y pues funaron a Whisky por seguir a este usuario pensando que lo seguía por esos dibujos. Pero por lo que contó Whisky, seguía a ese usuario porque era un dibujante furro y le gustaba su estilo de dibujo. Pero que tiempo después le contaron que ese sujeto llegó a dibujar Lolicon y Shotacon y de tener comportamientos raros y edgys. Y al final lo dejó de seguir. Pero ya era demasiado tarde. Decidí buscar más pruebas para ver si ese usuario dibujaba esas barbaridades desde siempre o no. Y me encontré con la sorpresa de algunos usuarios que yo conocía llegaron a interactuar con él. Así que fui a hablar con todos ellos y dos del resto me pudieron dar muy buena información. Con el primer conocido, le pregunté si conocía a este usuario y por lo que me explicó, si lo conocía pero que ahora le parece un ser asqueroso, que fue su amigo y que ahora siente decepción hacia él. Luego le pregunté si Furuflangi dibujaba algo diferente, y me contó que a medias. Que lo más raro que dibujaba antes era incesto. Pero que tiempo después comenzó a dibujar cosas más enfermas. Otro detalle que me contó es que Furu eliminó la mayoría de sus dibujos viejos.
Y bueno, antes de ver la conversación del siguiente conocido, tomé la dura decisión de investigar por mi cuenta, si realmente Furu subía otras cosas que lo que sube actualmente. Y pues, por lo que pude ver en su perfil, por el 2023 él solía subir memes, imágenes randoms que supongo eran de conversaciones, y algún que otro dibujo de sus personajes pero sin nada indebido. Ya a finales de 2023, y por el 2024 empezó a subir dibujos en LSFW, pero la gran mayoría eran de sus personajes. Los demás eran de Undertale como de Toriel, pero con tremendo tronco dándole a Frisk, a Asriel, o a Andos. Y no pienso mostrar imágenes o vídeos de esto. ¿Podría censurarlos? Sí. Pero mucho trabajo. También tenía dibujos de los Teen Titans, de Loudhouse, El asombroso mundo de Gumball, FNAF, y demás. Y ya a finales de 2024 hasta el presente sigue haciendo dibujos pero más potentes. Y no del buen sentido. Así que sobre el incesto y que antes subía cosas no tan normales, es verdad por lo que me contó el primer conocido. Y también de que eliminó algunas publicaciones. Que a saber qué eran. Pero entonces, ¿cuándo Whisky siguió a este usuario? El único que me pareció al buscar Furuflami y luego poner el filtro de personas a las que sigues, fue esta respuesta de Whisky del 23 de agosto del 2024. De ahí no encontré ningún otro comentario hacia Furu. Así que puede ser que lo haya conocido en esa fecha. Pasando a la conversación del segundo conocido, le hice la misma pregunta de que si lo conocía y respondió que sí, luego le pregunté si Furu subía dibujos Shota por el 2024 y me dijo que no. También me contó que Furu en esas fechas, dibujó a dos personajes que eran madre e hijo y que hacían cosas incestuosas. Y que solo dibujaba sus personajes furros y algunos pedidos. Y al parecer la razón del por qué Furuflami hace esas barbaridades de dibujos, es por pedidos o por aburrimiento. Unas razones muy pocas convincentes para mí. Te puedo llegar a creer por los pedidos. Aunque dibujar eso por pedidos, hay que tener un poco de dignidad y saber decir que no. Y por aburrimiento, es como si yo empezara a hacer animaciones teniendo relaciones con menores de edad solo por aburrimiento. Ok, me pase con ese ejemplo. Pero por muy cierto que sea eso, para los demás lo verán de otra manera. Y sobre los dos personajes furros, cuando lo comprobé, decía la verdad. Son estos dos personajes. Y creo que Furu aún los sigue dibujando teniendo relaciones entre ellos. Y sobre sus personajes, creo que son estos tres. No sé si tiene más, pero estos son los que más frecuentemente suele dibujar. Tanto normal como en NSFW. Si tuviera que decir un porcentaje del contenido que sube Furu, diría que sería un 50% de dibujos de sus personajes o de alguna otra franquicia como serie, youtuber o videojuego. Un 40% de dibujos incestos y un 10% de dibujos NSFW de personajes menores de edad. Aunque también los dibujos incestuosos son entre un personaje menor de edad y otro mayor de edad. Como la de Asriel con Toriel de Undertale. Y estas fueron la última vez que mis dos conocidos le comentaron o mencionaron a Furuflami. Y con el último usuario llamado Kokitami. Bueno, no hay tanta historia sobre esta usuaria. Básicamente ella es fanática del Shotacon. Sobre todo el de Pokémon. Whisky solía tener conversaciones con esta usuaria. No tengo tantas capturas sobre este tema ya que no he logrado encontrar casi nada. Solamente sé que Whisky solía conversar con ella en ciertos comentarios. Aunque no encontré ningún comentario de Whisky en alguna publicación de ella. Y cuando Whisky se enteró de que solía compartir y dibujar dibujos shotas y más de Pokémon, pues que se le alejó de ella. Entonces, ¿qué se puede decir todo esto? Pues que con YesPlay, Whisky cometió el error de no fijarse que en los 20 reposts que le hacía a sus publicaciones. Y aunque el personaje menor de edad de la serie de Gumball fue dibujado con un cuerpo adulto, sigue siendo algo raro. De todas formas ya YesPlay explicó ese tema y la gran mayoría de usuarios le recomendaron que se fije en la edad de los personajes a los que vaya a hacer un dibujo en SFW. Sobre Furuflami, es cierto que él no hacía dibujos shotas desde sus inicios, y supongo que Whisky solo lo seguía por sus personajes furros. Y sobre Koki, no sé qué decir la verdad. Ella le comentaba a Whisky, era muy amable con él y no sé qué más. Quizás si hubieran pruebas de que Whisky le comentaba a Furuflami y a Koki en alguna publicación donde aparece un dibujo de menores de edad, serían suficientes pruebas para demostrar que Whisky estaba completamente consciente de todo lo que subían esos usuarios. A YesPlay no hace falta demostrar nada porque ya se aclaró todo. Y como ya dije antes, Whisky sigue a un montón de usuarios.
Así que puede llegar a ser creíble que no se haya dado cuenta de los demás dibujos que hicieron estas 3 personas. Whisky defendiendo a pedófilos. Difamaron a Whisky de defender a ciertos sujetos. Sargent, Kopka Kei, Layunu y Fazit. Bueno, no pienso explicar todo lo sucedido con estas 4 personas porque me tomaría mucho tiempo. Solo me centraré en lo más importante. En el caso de Sargent, ella fue acusada de haber sido pareja de un menor de 12 años, incluyendo un hilo de la misma víctima explicando todo lo que sufrió con ella. Whisky me explicó que él simplemente estaba preguntando por más información tanto por el tema de Sargent como el de Kopka Kei. Y que al final todos pensaron que los estaba defendiendo. En el video de Whisky, él explica que ya conocía a Sargent muchísimo más antes de que sucedería su funa, por sus dibujos y cómics. Intenté buscar algunos posts para encontrar algún post viejo de alguna conversación entre Sargent y Whisky, pero no encontré gran cosa. Ni siquiera encontré el post donde supuestamente defendía a Sargent. Los únicos posts relevantes que encontré fue este donde Whisky pregunta qué sucedió con Sargent. Y algunos usuarios se molestaron en decirle a Whisky los delitos que cometió ella, y que debería bloquearla. Que por cierto, todo eso sucedió 13 días después de que se publicó el hilo hacia Sargent. Incluso otras personas también preguntaron por las pruebas que demostraban que Whisky defendió a Sargent, pero nada. No sé si alguien tenga las pruebas que lo demuestren, pero si hay alguien quien esté viendo este video tenga dichas pruebas, consideraría que me las mostrara para verlas detalladamente. También me encontré con esta conversación donde Whisky pregunta si al final las acusaciones de Sargent eran ciertas. Y aunque aquí no se vea si le responde o no, en esta otra captura que saqué del video de Whisky, se ve que sí le responden diciendo que son ciertas. Y esta conversación fue 2 días después de que se publicara el hilo de la víctima. Así que supongo que Whisky no vio el hilo y no estaba del todo seguro de que si de todo que se le estaba acusando eran ciertas. Se puso a preguntar a varios usuarios si de todas esas acusaciones hacia Sargent eran ciertas para estar 100% seguro. Y el 24 de mayo, donde le preguntó a Sargent qué fue lo que pasó con ella, fue el último post más reciente que encontré donde preguntaba sobre ese tema. Pero por el momento no encontré nada más relevante. En la conversación que tuve con Whisky, me contó que no sabía exactamente qué estaba pasando en la controversia que tuvo Sargent y que no tenía del todo claro si la información que se estaba diciendo sobre ella era correcta o no. Puede que al principio no se haya encontrado con el hilo de la víctima y solo vio posts de usuarios diciendo esas acusaciones. Por el momento tenía dudas y se puso a preguntar, y ya tiempo después, como dice él, algunos amigos suyos se lo dejaron todo claro y se alejó de ella. Pero por alguna razón todos pensaron que la estaba defendiendo. En el caso de Kopka Kei, este fue acusado básicamente de lolicón. Whisky me explicó que él decidió verificar lo que estaba sucediendo respecto a él, comentando respecto al hecho de que Kopka Kei dijo que iría a terapia y que él esperaba que se mejorara. Pero que todos lo tomaron con que lo estaba defendiendo. Como no encontré la cuenta de Kopka Kei, fui de video en video hasta encontrar la parte donde dice que iba a buscar terapia. Y si es cierto que él dijo eso, supongo que la gente lo tachó de defenderlo al haber dicho que esperaba que se mejorara. El problema es que Whisky es un tipo digamos positivo. Él solo quería que Kopka Kei cambiara para bien y cometió el error de creer que ese sujeto de verdad iba a buscar terapia. Y si de verdad lo está, debería mostrar pruebas de ellos. Como cuando faltas un día a clases porque te sientes mal. Por muchas veces que le digas al profe al día siguiente que si estabas enfermo, necesita un justificante médico o que tus padres informen al profe que dicho día estabas mal. Casi todo en esta vida se necesitan pruebas físicas. Las pruebas que demuestran que Whisky estaba defendiendo a Kopka Kei, es este post del mismísimo el ruso. Donde dice que Whisky habló bien de Kopka Kei. Mostrando una conversación que tuvo Whisky con un sujeto. Pero en la conversación, solo podemos ver que Whisky solo se está sacando algunas dudas. Yo aquí no veo ninguna defensa. Literalmente solo estaba diciendo lo que escuchó o leyó, y preguntando ciertas cosas. No dijo algo como, ay no es que Kopka que no es esto, que por muchos motivos y por muchas pruebas que me muestres donde se demuestra que sí lo es, será porque está sacado de contexto, pero no. Solo vemos que el pobre Whisky creía que todo lo que dijo Kopka Kei lo decía de verdad. Y cuando le explican lo que realmente pasó, lo entiende, no discute, no dice que está mintiendo, solo se saca dudas que tenía sobre lo que escuchó.
Además que me puse a ver el resto de las conversaciones de Whisky del mismo post, y lo único que comentaba eran preguntas sobre Kopka Kei, qué pasó después en cierto directo, y otra dudas sobre el video que hizo ese sujeto. Pero nunca da a entender que lo estaba defendiendo. En el caso de la Yunu, esta fue acusada de una variedad de cosas, mentiras, dibujos cuestionables, mandar gore y demás. Y bueno. En este caso podríamos decir que sí defendió a Yunu, pero no tan ciertamente. En este post donde se habla de 3 usuarios, uno de ellos es Yunu siendo acusada de que ella es pedófila. Whisky comenta que ella por lo menos trató de disculparse y que pasó de largo del tema. Muchos usuarios le respondieron con sus opiniones y algún que otro insulto. Eso sin contar que hay que tomar en cuenta de que en ese entonces aún no se sabían todas las cosas de las cuales se le acusan actualmente a esta usuaria. Y el mismo Whisky llegó a expresar que muchas de sus acusaciones no le terminaban de convencer, entre ellas, no estaba de acuerdo con que la gente se burle de su físico, y también llegando a poner en duda los dibujos que se usaban como evidencia de que ella era groomer. Y a ver, por los vídeos que he visto y por lo que he escuchado, los únicos casos que tuvo Yunu que involucran a un menor de edad, fue primero con el usuario de 13 años que le envió un video gore, haber dibujado a un amigo suyo de 14 años de manera cuestionable, diciendo que lo hizo porque le pareció chistoso, y por dibujar a 2 personajes que eran pareja, pero que el hombre era muy alto y la mujer se veía como una niña, haciendo también dibujos indebidos de ellos. En estos dibujos al parecer la mujer tenía el cuerpo de una niña, y aunque Yunu decía que era mayor de edad, no lo parecía. Y pues para todos les representaba que el hombre tenía relaciones con una menor de edad. Y si buscamos el significado de lo que es el grooming, el online, es el acoso y abuso sexual online. Implicando que un adulto se ponga en contacto con un menor de edad con el fin de ganar poco a poco su confianza para luego involucrarlo en una actividad sexual. Desde hablar de sexo, o conseguir material explícito del menor de edad, o en el peor de los casos, encontrarse en persona con el menor de edad para tener intenciones sexuales. Básicamente mostrar un ambiente de confianza con el menor para poder tener intenciones sexuales con él. Luego en el tercer párrafo, el abusador a través de internet, envía material sexual al menor de edad, y el abusador se hace pasar por menor. Bueno, no sé exactamente si Yunu le envió contenido sexual a algún menor de edad. Solo sé que envió ese contenido de esa pareja a un grupo, pero no sé exactamente si allí había menores de edad. Pero sobre los demás, esto podría contar, ya que técnicamente hizo este dibujo de su amigo menor y claramente se lo mostró, él ya estaba presente viendo cómo lo dibujaba. Y en el caso del gore, no le mostró contenido sexual a ese usuario, pero sí mostró algo igual o peor. Pero yo en lo personal no creo que eso signifique que ella sea groomer. O eso creo. Porque no encontré ni vi de momento alguna captura donde mantiene conversaciones sexuales con algún menor de edad, ni fingió serlo. Aunque no sé si esos usuarios sabían si Yunu era mayor de edad. Y tampoco anduvo pidiendo fotos íntimas a algún menor. Digamos que solo fue repulsiva, algo enfermiza y rara. Al dibujar a un menor de edad con rostro cuestionable, y mandarle gore a un menor de edad, y sobre el dibujo de esa pareja, por mucho que digas que esta mujer es mayor de edad, no lo parece. No sé si Yunu quería dibujar a la mujer con enanismo o que el hombre midiera más de 2 metros. Pero es mejor no dibujar a los personajes así a menos que sepas dibujar muy bien las proporciones. Y el propio Whisky llegó a poner en duda estos dibujos, principalmente porque sí existen tanto personajes ficticios como personas reales que sí tienen una estatura baja, y no por eso significa que sean menores de edad. Y por cierto, mientras andaba buscando vídeos sobre la funa de Yunu, me dio la curiosidad de ver cómo estaba su canal de YouTube, y vi que ella subió un nuevo video el día 4 de abril. Y básicamente admite algunas acciones que ha cometido y pide disculpas. Aunque hay ciertas partes que no me convencieron del todo. Y también, mientras seguía editando el video, me apareció este video donde explican que Yunu en verdad es una groomer confirmada y que es mucho peor de lo que se demostró. Y pues cuando lo vi, lo que podría resumir es que Yunu tuvo rol con menores de edad, teniendo ella el papel de ser una loli, dicho por ella misma. También que al final sí le envió contenido sexual a menores de edad, así que ya me saqué de dudas, y otras más controversias. Y claro, yo al enterarme de todo esto no podía seguir con el video como si nada después de haber dicho de que Yunu no era groomer ni pedófila. Así que le envié un comentario al creador del video dándole el contexto de mi situación y qué debería hacer al respecto. Y él me respondió que lo mejor que podría hacer es que difunda esta información, revise el video disculpa de Yunu y lo compare con el video de él.
Y claro, podría hacer eso, pero este video se trata de whisky. No de Junu y whisky. Pero lo sí haré es recomendar que os veáis el video. Aunque probablemente en cuanto suba este video ya todo el mundo esté enterado de todo. Pero volviendo con whisky, él mismo llegó a responder sobre esto en 2 vídeos, uno que se encuentra en YouTube y otro que se encuentra en Twitter. Y según comentó, llegó a borrar muchas publicaciones debido a que varios usuarios intentaban reflotar esos comentarios para hacerlo quedar mal, en especial el youtuber Contoncito, más aún tomando en cuenta muchas de las cosas que se dicen de ella actualmente y si se puede llegar a entender de que algunas cosas no envejecieron del todo bien, pero tampoco sería correcto usar esto para atacarlo en la actualidad, más aún tomando en cuenta que él nunca negó que ella sí realizó cosas terribles. Bueno, sigamos por donde íbamos. Ahora pasemos al último usuario que supuestamente Whisky defendió. Fact. Bueno, aquí ya no sé qué tanto puedo decir. Whisky literalmente dijo con sus propias palabras que el único que defendió fue a Fact. Defendió a Fact porque le parecía estúpido y exagerado el odio que le tiraban por temas de su funa. Como no me acordaba de que habían funado a Fact, tuve que ver un video para informarme. Y pues básicamente lo funaron a él y a su novia por consumir contenido sexual de menores de edad, irresponsabilidades y hipocresías de Fact, que era nazi, que Fact dejó entrar pedófilos a su servidor de Discord, y entre más cosas. Whisky lo defendió diciendo que Fact no era nazi ni pedófilo. Y pues ya hubo un hilo de la misma persona que funó a Fact, desmintiendo las acusaciones que él le hizo. Básicamente explica que Fact no era pedófilo, ni nazi y demás. Y no pienso mostrar todo el hilo. Ya se pudo ver que Whisky tuvo razón todo el tiempo. Y muchos usuarios lo sabían. Entonces, ¿qué se puede decir sobre esta acusación de que Whisky es un defensor de pedófilos? Con Sargent, Whisky solo tenía dudas y no estaba al tanto de lo que sucedió con ella. No he encontrado ningún comentario en el que se vea que la está defendiendo, solo se la pasaba preguntando, hablando con usuarios de lo que escucho, y nada más. Con KKK, pues casi lo mismo con Sargent, tenía dudas, preguntaba a usuarios del tema, y comentaba lo que él escuchó o leyó. De lo que se le puede acusar a Whisky sobre KKK, fue ser muy exageradamente empático. Y creer a la primera que ese sujeto iba a cambiar e ir a terapia solo porque lo dijo. Esas cosas se tienen que demostrar con pruebas visuales. Con Junu, lo mismo. Solo que si la defendió un poco, la defendió por el motivo de que andaban burlándose de ella por su físico y ella no era pedófila ni groomer, hasta ahora que se ha demostrado que sí lo es. Como si tu físico definiera si eres pedófilo o no. Y él solamente fue muy empático también con Junu, deseando que cambiara para bien y creyendo a la primera lo que Junu dijo. Y con Fact, pues lo defendió diciendo que él no era pedófilo, ni nazi, entre otras cosas. Y tuvo razón al final gracias a ese hilo que desmintió sus acusaciones. O sea, básicamente Whisky él es muy exageradamente empático y positivo, siempre quiere que todos sean buenas personas y que las malas cambien para bien. Y eso está bien y mal. Porque tú puedes desear a una persona que por ejemplo, cometió el error de hacerle daño a una persona, o que traicionó a un amigo suyo, se burló de alguien, casos parecidos así. Y esa gente que ha cometido esos casos pueden cambiar, reflexionar y aprender de sus errores. Pero para las personas que han cometido casos como abusar de una menor de edad y alegrarse de haberlo hecho, manipular a un menor para que le mande contenido sexual de él, matar a varias personas por placer, y demás casos que sean horribles. Ahí el perdón no existe para ellos existen consecuencias duras. Cárcel, insultos, algún que otro golpe, un tiro en su pie, y demás que se lo pueda merecer y que sea justificado. Y que Whisky tiene que evitar creerse todo lo que lee sin ninguna prueba física y visual. Y también que está bien que pregunte lo que está pasando sobre un tema. Pero tampoco digas algo que hayas leído o escuchado sin estar al 100% seguro de que sea cierto. Sigamos con las siguientes acusaciones. Shiaro. Bueno, si no me equivoco, Whisky se metió en 2 controversias relacionadas con esta youtuber. La primera fue que supuestamente había visto el pack de Shiaro. Fue en estas 2 capturas donde en una conversación en un server de Discord, un usuario comenta que acababa de ver el pack de Shiaro, y Whisky le responde que quiere verlo. Después él mismo dice que cree ya haberlo visto y que sí está bien buena. Y claro, cuando vi esto me quedé bastante impactado. Así que fui a preguntarle directamente si era cierto. Él me respondió que no lo había visto, sino que eran fotos supongo que normales de Shiaro. Después le muestro la captura de la dicha conversación donde da a entender que sí lo vio.
Básicamente me responde que aunque el otro usuario se estaba refiriendo al pack de Xiaro, él se refería que la había visto pero no específicamente su pack. Eso me llegó a confundir bastante. Luego me dice que no recuerda si las fotos que vio de Xiaro eran de su pack, ya que solo recuerda haber visto una donde tenía un vestido. Y claro, por muy cierto que sea eso, en la conversación anterior da a entender otra cosa, no sabría qué pensar realmente. Podría estar diciendo la verdad y no haberse expresado del todo bien en esa conversación. O fácilmente podría estar mintiendo. Así que decidí seguir investigando. Me encontré con varias conversaciones de Whisky con algunos usuarios sobre ese tema como este mismo. Aquí él dice que tenía curiosidad de saber qué era lo que estaban diciendo, a pesar de que literalmente se veía que estaban hablando sobre el pack de Xiaro. Después que tenía curiosidad de saber más detalles, y que realmente tenía curiosidad de saber si era cierto. Bueno, a veces no está mal averiguar si lo que te han dicho es cierto. Si a mí me dijeran que un usuario publicó unas supuestas fotos del pack de Fernanfloo, yo no me lo creería del todo y preguntaría por el link de esa supuesta publicación o que me manden una foto que esté censurada por si no lo está. Y no sería por solo querer ver el pack de Fernán, sino para comprobar si realmente es cierto eso. A cualquiera le daría curiosidad saber si lo que le han dicho es verdad o falso. Aunque en el caso de Whisky, luego dice que está bien buena, como dando a entender que sí vio el pack de Xiaro. Pero él dice que no lo vio, sino que fue una foto de ella con vestido. Entonces eso me confunde bastante. ¿Habrá dicho que está buena refiriéndose a cómo se ve ella en general al ver esa supuesta foto de ella con un vestido, o que si vio su pack y dijo que está buena al ver su cuerpo? Esto me mantiene con varias dudas, porque Whisky me prometió que nunca me mentiría cuando me explicó todo durante su funa. Y claro, yo quiero creerle porque me lo prometió y no creo que me mentiría. En verdad quiero confiar en él. Pero esto me deja mucho que pensar. Sería más fácil entenderle si tan solo hubiera dicho que quería ver la publicación del usuario que subió el pack de Xiaro solo para sacarse de dudas y comprobar que si era cierto lo que le dijeron. Pero después dijo que sí lo vio, como dando a entender el pack de Xiaro, y que estaba buena, dando otra vez a entender que estaba buena el pack de Xiaro. Lo que yo quiero pensar, es que no se supo expresar bien como él mismo dice. Porque la palabra está buena, también se puede referir a que una persona es bella o sexy, y se lo decía a la foto que vio de Xiaro con un vestido. Además que yo le aposté toda mi confianza en Whisky. Entonces, ¿qué pasaría si resulta que me ha mentido en varias cosas a pesar de que me prometió que no me mentiría? Pues simple. Me sentiría muy decepcionado con él, y no sé si seguiría hablándole. Sigamos con la siguiente controversia. La segunda controversia que tuvo Whisky relacionado con Xiaro, fue por la segunda funa que tuvo ella, que no creo que sea necesario explicarla porque seguramente ya todos lo saben. Pues supuestamente Whisky había defendido a Xiaro. La primera razón fue por decir que Xiaro no era una groomer. El primer motivo es por la relación que tuvo Xiaro con Kleiber, ya que ellos se hicieron pareja cuando Xiaro tenía 18 años y Kleiber 15. Aunque yo recuerde fue cuando Kleiber tenía 16, o Xiaro tenía 17 y Kleiber 15. Bueno, ni idea. Y el segundo motivo fue que se mostraron capturas de como ella misma mandando un dibujo NSFW a un menor de 15 años en el 2023. Bueno, y también por tener aún los nudes de Kleiber y entre más cosas relacionadas con él. Entonces, ¿se podría decir que Xiaro es una groomer? Pues al principio tenía algunas dudas sobre si lo era o no. Así que tuve que verme varios vídeos y preguntarles a varios de mis amigos sus sinceras opiniones sobre si Xiaro es groomer o no. Así que tuve que ver varios vídeos y preguntarles a algunos de mis amigos sus sinceras opiniones sobre Xiaro. Y tras horas de pura investigación, no creo que lo sea. Y si bien Xiaro ha hecho y dicho cosas muy repudiables, lo cierto es que no entra en esa categoría, debido a que el grooming es cuando una persona mayor de edad busca manipular a un menor de edad para aprovecharse de él u obtener material íntimo, algo que no se aplica en este caso. Sobre todo que Xiaro y Kleiber iniciaron su relación cuando ambos eran menores de edad, con solo 2 años de diferencia. Y aunque Xiaro fue la primera en alcanzar la mayoría de edad, eso no convierte automáticamente la relación en grooming, porque el vínculo comenzó antes de que existiera esa diferencia legal. Pero si se la puede considerar una persona muy repulsiva y cuestionable por mostrar intenciones de querer cogerse a Kleiber, aunque broma o no, sigue estando mal. Y que disfrutaba que Kleiber se tocara con ciertas fotos de ella. Y como dije antes, mantener los nudes de Kleiber.
Ya con la segunda razón de que Whisky parecía que defendía a Shiaro, en el hilo de Cliffrox, donde mostraba su video y explicaba las cosas que ella había cometido, en resumidas cuentas quería esperar la respuesta de Shiaro ante su segunda funa. Y pues ya. La gente se quejaba de él y aunque por más veces que le dijeran y mostraran las cosas que hizo Shiaro, él decía que primero quería ver su respuesta y mantenerse neutral. Y a ver. No es malo saber qué dirá el acusado, aunque las pruebas se vean muy claras. A lo mejor podría llegar a decir algo diferente y que pueda ser cierto o no. Aunque igual las pruebas eran muy claras y no creo que Shiaro vaya a decir algo tan diferente de ello. Ahora que recuerdo, yo llegué a conversar sobre eso con Whisky. Básicamente me dijo lo mismo que yo conté anteriormente. Que quería escuchar también la versión de los hechos de Shiaro. Yo le respondí que aunque le guste estar al 100% seguro de las cosas, debería dejar de dar sus opiniones sobre polémicas en Twitter. Luego repite lo mismo de querer mantenerse neutral y tal, y yo contesto que en este caso no sirve porque las pruebas están muy claras. Y le pregunté si no vio el video, o sea el de Cliffrox, donde la exponen. Respondiendo que sí, pero que también se enteró que Cliffrox también tenía sus controversias. Aunque eso no quita una cosa a la otra. Lo cierto es que no entra en esa categoría, debido a que el grooming es cuando una persona mayor de edad busca manipular a un menor de edad para aprovecharse de él u obtener material íntimo, algo que no se aplica en este caso. Sobre todo que Shiaro y Kleiber iniciaron su relación cuando ambos eran menores de edad, con solo 2 años de diferencia. Lo que queda es observar cómo evoluciona su situación y qué decisiones toma en adelante, ya que su imagen pública depende de cómo maneje estas polémicas. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Whisky defendió a Shiaro? Yo diría que un 50-50. Defendió bastante sobre que Shiaro no es groomer porque ella empezó la relación con Kleiber cuando ambos eran menores de edad y demás. Y por muy claras que eran las pruebas de su segunda funa, Whisky quería esperar sí o sí la versión de los hechos de Shiaro. Tampoco llegó a defenderla al extremo como para llegar a buscarle excusa en cada caso que Shiaro cometió. Sigamos con la siguiente acusación. Taquiline o como se diga. Whisky fue acusado, otra vez, de defender a otra persona. Contexto rápido, esta usuaria fue acusada de supuestamente haber visto Daisy Destruction por solo haberlo descrito muy detalladamente, y de defender a ciertos usuarios que me dan flojera mencionar. Lo importante aquí es que Whisky dijo que Taquiline no pudo haber visto ese video por solamente haberlo descrito detalladamente. Yo voy a ser directo con esto. Me vi el video donde esta usuaria detalla ese video tan grotesco. Pero también llegó a decir que no lo vio, sino que se lo contaron unos amigos suyos. Aunque sí asusta bastante el cómo lo detalla y explica el por qué no es del todo CP por ciertos motivos. No sé qué decir en verdad. O sea, aunque lo haya descrito tan detalladamente, harían falta más pruebas de que lo haya visto. Pero si me deja dudas. Aquí no contaría con que Whisky la haya defendido exactamente. Nada más dio su opinión de que no tiene sentido de que con solo haberlo detallado el video, significa que lo haya visto. Y ahora pasamos a la conclusión. Bueno, quedarían acusaciones, pero este video ya se está alargando demasiado y yo me estoy tardando en acabarlo. Igual seguramente ya se hayan hablado y resuelto. El caso es que, aunque muchos usuarios se pasaron mucho con Whisky, doxeándolo, insultándolo, burlándose de él, e incluso le mandaron gore, tú también tienes que poner de tu parte, Whisky. Ya sé que eres muy empático y buena persona. Pero debes tener cuidado con lo que dices o haces. Yo ya te lo dije por chat y ahora te lo digo aquí. Deja de estar dando tu opinión a todo, por favor. Lo mejor que puedes hacer es simplemente seguir con tus dibujos y ser una persona respetuosa que no se mete en problemas. Y también tienes que dejar de responder cada comentario negativo que te tiran, Dios mío. Solo les estás dando lo que quieren, burlarse de ti. Y por favor, cuando estés en una conversación seria, tienes que dejar a un lado tu personalidad de gatito tierno. Salirte de tu papel. Porque si no pensarán que te lo estás tomando de juego. Es como si a mí me contara un amigo que su madre murió y yo le respondo con un, oh qué mal, QWQ. Suena bastante feo. Mira, Whisky, yo te quiero mucho y demás, pero ya tienes que comenzar a comportarte como tal. Recuerda que me prometiste que cambiarías. Ya tienes 19 años. Ya tienes que dejar de aparentar como uno de 14 o de 15. Y perdón si me tardé mucho en terminar este video. De verdad lo siento. Igual agradezco a Comando por recordarme casi todos los días de seguir con el video. Aunque espero que sea la última vez que haga un video como este. No me gusta la verdad.
Pero si lo hice, fue por ti, Whisky. Porque confío en que no eres un pedófilo o groomer como casi todos dicen. Que no eres mala persona. Así que te pido que cambies para bien. Yo y varios de tus amigos quieren que cambies y que no te pase nada malo. Pero tienes que colaborar. Y si me he equivocado en algo en el video, solo díganmelo. No quiero discutir con nadie y eso. Gracias por molestaros en ver este video. De verdad, muchas gracias.